Comentario de Primera de Crónicas capítulo 28. David a Salomón, sé fuerte y cumple tu propósito. Versículo 1. Reunió David. David convocó a una asamblea general de los principales dirigentes de Israel para presentarles el proyecto de construcción del templo y establecer públicamente a Salomón como rey. Este había sido ungido rápidamente y en privado para prevenir la usurpación de Adonías, Primera de Reyes 1, 38 y 39, pero ahora debía hacerse la coronación formal. Principales de Israel. Los príncipes y dirigentes nacionales designados en las cláusulas siguientes. Jefes de las tribus. Ver capítulo 27, 16 al 22. Jefes de las divisiones. Comandantes de las 12 divisiones del ejército, ver capítulo 27, 2 al 15. Jefes de millares. En el tiempo del éxodo de Egipto, Jehová instruyó a Moisés para que pusiera sobre el pueblo jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, Éxodo 18, 21. Administradores. Ver capítulo 27, 25 al 31. Sus hijos. Quizá los príncipes reales estaban incluidos en la lista de dirigentes del reino a quienes se consultaba acerca de asuntos importantes. Se los menciona después, capítulo 29-24, como rindiendo homenaje a Salomón. Los oficiales. Deleb, Saris, eunuco. Esta palabra pasó a emplearse como designación de los funcionarios del rey, desprovista ya de su sentido físico original, ver comentario de Génesis 37-36. Versículo 2. Puesto en pie. Debido a la edad de David y a su debilidad física, probablemente no se había esperado que pudiera dirigirse a la asamblea en persona. Hermanos míos y pueblo mío. Con estas palabras David deseaba que su pueblo entendiera que reconocía a todos los israelitas como sus consanguíneos, que toda la nación era una gran familia de la cual David se consideraba la cabeza. Ver 1 de Samuel 30, 23, 2 de Samuel 19, 12. Yo tenía el propósito. Capítulo 22, 7. La gran ambición de David había sido construir el templo como morada permanente del arca del Señor. Estrado. La idea de adorar ante el estrado de Dios se expresa en Salmo 99, 5, Salmo 132, 7. Había ya preparado. Este versículo parece implicar que David había comenzado los preparativos preliminares antes de que se anunciara la prohibición. Versículo 3. Mas Dios me dijo. El énfasis está en la palabra Dios en contraste con el yo del versículo 2, yo tenía el propósito de edificar. Edificar una casa para el Señor era un propósito digno, pero Dios tenía razones para que otro, que no era David, edificara el templo. Hombre de guerra. No correspondía que un hombre de guerra edificara el gran templo de la paz del mundo. Las guerras de David quizá fueron necesarias y justificables, pero con todo eran guerras y resultaron en el derramamiento de mucha sangre. Parecía inapropiado que un gobernante tal edificara el templo, ver capítulo 22, 8. Versículo 4. Me eligió. Ver 1 de Samuel 16, 1. Perpetuamente. Ver comentario 2 de Samuel 7, 12, 13 y 16. Mediante Cristo, la simiente de David, se establecería para siempre el trono de David, ver Lucas 1, 32 y 33, Juan 12, 34. Las promesas a las cuales renunció el Israel literal, primero por su apostasía nacional y después al rechazar a Jesús, se cumplirán en el reino del Israel espiritual. En cuanto al aspecto condicional de estas promesas, ver com. Versículo 7. A Judá escogió. Génesis 49, 8 al 10. Primera de Crónicas 5, 2, Salmo 67, Salmo 78, 67 y 68. Versículo 5. Muchos hijos. En el pasaje del capítulo 3, 1 al 9 se nombran 19 hijos, y además los hijos de las concubinas y Tamar, hermana de ellos. Eligió a mi hijo Salomón. Dios había afirmado mediante Natán que el sucesor de David en el trono debía ser un hijo más joven, 2 de Samuel 7, 12, y evidentemente se había revelado que ese debía ser Salomón, 1 de Crónicas 22, 8 al 10. Reino de Jehová. El reino de Israel en primer lugar era reino de Dios, una teocracia. David reinaba meramente como representante de Dios. Versículo 7. Si él se esforzara. Era condicional la promesa dada a David de que su trono podía establecerse para siempre.
La condición era la obediencia. Dios repitió las mismas condiciones a Salomón, Primera de Reyes 9, 4 y 5. Compárese también con Primera de Reyes 3, 14, donde Dios prometió a Salomón que alargaría sus días y guardaba sus mandamientos. Dios también le reveló a David que únicamente con la condición de que respetaran el pacto divino, sus descendientes conservarían siempre su trono, ver Primera de Reyes 2, 3 y 4, Salmo 132, 11 y 12. Versículo 8. Todos los preceptos. Bien comprendía David la importancia suprema de la obediencia si Israel había de prosperar. Por lo tanto, en esta exhortación final instó a su pueblo a ser fiel. Por su propia amarga experiencia había aprendido que el sendero de los transgresores es penoso. Sabía por experiencia lo que significa ser condenado ante Dios y cosechar los frutos de la transgresión. Por eso, con todo el fervor de su alma, instó al pueblo a ser leal a Dios. Así también Moisés. Poco antes de su muerte presentó delante de Israel las bendiciones de la obediencia y los terribles frutos de la transgresión, Deuteronomio 28, Isaías 1, 19 y 20, Jeremías 7, 3 al 12. La buena tierra. Dios había prometido a su pueblo una buena tierra, que fluye leche y miel, Éxodo 3, 8. David reconocía que ciertamente era una buena tierra la que el Señor había dado a su pueblo. Versículo 9. Tú, Salomón. Delante de toda la congregación, David entonces se dirigió a Salomón para amonestarle fervientemente a ser fiel. David sabía que la prosperidad del reinado de su hijo dependía de que fuera fiel a Dios. Si fuera fiel, Salomón prosperaría; si fuera infiel, cosecharía las consecuencias de la transgresión y la nación sufriría con él. Reconoce al Dios. Nada es de mayor importancia que el conocimiento de Dios, porque proporciona paz y felicidad en este mundo, y las bendiciones de la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, 3. Corazón perfecto. Oh, de todo corazón. David prescribió a su hijo una lealtad indivisa al amonestarle a entregarse completamente al servicio de Dios voluntaria y alegremente, ver Primera de Crónicas 29, 19, Primera de Reyes 8, 61. Con ánimo voluntario. El verdadero servicio a Dios es un servicio de corazón. No puede ser un hijo de Dios el que no le sirve voluntariamente. No existe un cristianismo forzado. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Isaías 1, 19. Esto no significa que la realización de los deberes siempre esté en armonía con la inclinación propia. En realidad, con frecuencia la obediencia implica la crucifixión del yo. Los deseos y apetencias de Pablo diariamente estaban en conflicto con el deber. Sin embargo, hacía la voluntad de Dios aunque eso fuera desagradable y significara crucificar su naturaleza. Escudriña los corazones. El Señor no tiene en cuenta el aspecto exterior de la persona, sino el corazón. Así eligió a David, Primera de Samuel 16, 7 y 12. Dios conoce el corazón de cada persona. Ver Primera de Reyes 8, 39, Salmo 139, 1 al 4, Hechos 1, 24, Hebreos 4, 13. Entiende todo. Debido a que el Señor entiende la debilidad del corazón humano, tiene misericordia y compasión con nosotros, aun cuando hayamos pecado contra Él. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, 13 y 14. Si tú le buscares. Deuteronomio 4, 29, Isaías 55, 6, Jeremías 29, 13. El Señor no está lejos del hombre que busca a Dios. El que desea conocer a Dios, lo encontrará y también hallará confianza, paz y vida eterna. La búsqueda que proporciona un galardón mayor es la búsqueda de Dios. Te desechará. Es el hombre quien provoca una separación entre él y Dios, y solo cuando abandona a Dios y sus caminos de justicia descubre que Dios lo ha desechado. El Señor nunca abandona a los que lo buscan. Salmo 9, 10. Versículo 10. Mira. Considera bien esta elevada vocación, pésala cuidadosamente y comprende su importancia suprema, pues Dios mismo es quien te ha elegido para que edifiques esta casa para Él. Entonces sé fuerte y procede. Ver Primera de Crónicas 22, 13 y 16, Salmo 27, 14, Salmo 31, 24. Versículo 11. El plano.
Así como el Señor había proporcionado a Moisés un modelo del tabernáculo que debía construir en el desierto, Éxodo 25, 8 y 9, también había dado a David una revelación de los planos del templo, Primera de Crónicas 28, 19. De acuerdo con la revelación que había recibido David, se había diseñado un plano, y este fue entregado a Salomón. Puesto que el templo de Salomón iba a ocupar el lugar del tabernáculo construido por Moisés 208 y puesto que ambas estructuras, junto con sus servicios, debían enseñar importantes verdades referentes al plan de salvación, era indispensable que se siguiera minuciosamente la instrucción divina. Pórtico. Ver comentario de Primera de Reyes 6:3. Sus casas. Probablemente se aluda aquí al lugar santo y al lugar santísimo, ver Primera de Reyes 6, 17 y 27, donde el lugar santo se designa como la casa, y Segunda de Crónicas 3, 5 y 8 donde se llama a estos lugares sagrados, el cuerpo mayor, la casa mayor en otras versiones, y el lugar santísimo. Tesorerías. Probablemente cámaras de servicio que se usaban como lugares de depósito del dinero que ingresaba para el templo, así como de almacenes para los artículos que se usaban en los servicios del templo. No se conoce su ubicación exacta, pero tal vez eran las cámaras laterales, fuera del templo propiamente dicho, ver Primera de Reyes 6, 5 y 6. Sus aposentos. Las salas altas, Biblia de Jerusalén. Se desconoce la ubicación exacta de estos aposentos. O salas altas. Pueden haber estado encima de los aposentos más bajos del templo propiamente dicho, pues la altura del lugar santísimo era de solo 20 codos, Primera de Reyes 6, 20, al paso que la altura del templo mismo era de 30 codos, Primera de Reyes 6, 2. El espacio de unos 10 codos entre el cielo raso del lugar santísimo y el techo del templo posiblemente estaba ocupado por estas salas altas. Versículo 12. Tenía en mente. Otra traducción, recibía por el Espíritu, nota de pie de página de la Biblia de Jerusalén. El modelo que David tenía en mente le fue revelado por el Espíritu de Dios, versículo 19, mano de Jehová, Reina Valera revisada. El plano del templo no fue ideado por David mismo, lo recibió del Señor. Los atrios. Ver comentario de Segunda de Crónicas 4, 9. Las cámaras. Capítulo 23, 28. Las tesorerías. Capítulo 26, 20. Versículo 13. Grupos. Capítulos 23 al 26. Toda la obra. Muchos servicios se relacionaban con el ritual del templo, tales como cocinar carne, hornear el pan de la proposición, preparar el aceite, el incienso y los sacrificios, ver Éxodo 30, 23 al 38, Levítico 1, 5 a 17. Levítico 2, 11, Levítico 16, Levítico 5, 11, Levítico 6, 9 al 29, Levítico 8. 31, Levítico 24, 2 al 9. Versículo 14. Oro en peso. David dio instrucciones en cuanto a la cantidad exacta de oro que se debía usar para hacer los diversos utensilios. Se dieron especificaciones minuciosas que determinaban el peso del oro que se emplearía en los diversos objetos. Versículo 15. Candeleros. Según Éxodo 25, 31 al 40 había un solo candelero de 7 brazos en el santuario, pero en el templo de Salomón había 10 candeleros. Estos últimos quizá estaban además del candelero original, ver comentario de Primera de Reyes 7, 49, Segunda de Crónicas 4, 7. Se especificó exactamente el peso de los candeleros de oro y sus lámparas. Nada se dejó al arbitrio del momento, para que se hiciera de cualquier manera. Versículo 16. Las mesas de la proposición. Solo se menciona una mesa de la proposición en Éxodo 25, 23 al 30, ver Primera de Reyes 7, 48 y Segunda de Crónicas 29, 18. Salomón mandó hacer 10 mesas probablemente para los panes de la proposición, ver Segunda de Crónicas 4, 18 y 19. Ver comentario de Primera de Reyes 7, 48. Versículo 17. Garfios. Los garfios usados en el santuario del desierto estaban hechos de bronce, Éxodo 27, 3. Los lebrillos en las copas. Éxodo 25, 29, Éxodo 27, 3, Éxodo 37, 16, Números 4, 7. Éxodo 18. El carro de los querubines. Probablemente no era un carro literal,
sino que los querubines mismos pueden haber constituido el carro. Ver Salmo 18, 10, Salmo 68, 17. Versículo 19. Me fueron trazadas por la mano de Jehová. En otras versiones se dice que Dios entregó esas instrucciones por escrito, todo esto conforme a lo que Yahvé había escrito de su mano. Biblia de Jerusalén. Versículo 20. Esfuérzate. Capítulo 22, 13. No temas ni desmayes. Compárese con la admonición final de Moisés a Josué y al pueblo, Deuteronomio 31, 6 al 8. Y la admonición del Señor a Josué cuando éste se hizo cargo del liderazgo, Josué 1, 5 al 7. Si Salomón quería estar a la altura de todo lo que Dios y la nación esperaban de él, iba a necesitar ser valiente, valiente para ser leal a los preceptos de Jehová tanto en su vida privada como en la conducción de los asuntos del Estado. Por desgracia se dejó dominar por el deseo de buscar placeres y prestigio personal. En cuanto a la apostasía de Salomón y su arrepentimiento, véase la introducción al Eclesiastés. Comentario de Primera de Crónicas capítulo 28.